trompa e impedir la fecundación para la concepción. Necesito que por favor me presten atención, no puedo subir más la otra. ¿Listo? ¿Los del RAS me están escuchando? ¿Ah, ya me están escuchando? Bueno, entonces, repaso lo del quiz. Tenemos porción intramural de la trompa uterina, que es la unión del útero con la trompa, el istmo, la ampolla, la trompa como tal, el infundíbulo, esto que está aquí, ¿cómo se llama? Las fimbrias. Esto ya es referentes anatómicos anexos a la trompa. ¿Listo? ¿Qué nos interesa para el procedimiento? La trompa como tal. Para que ustedes entiendan las técnicas. Importante tener en cuenta cuál es el funcionamiento del ovario. Entonces yo les decía que el ovario tiene una medida de 3 por 1, 5 por 1, tiene dos capas. Una es la corteza, la otra es la médula y sus funciones producir hormonas y la ovulación. ¿Cuál es la función de la corteza? Es la capa más externa del ovario, está formada por el estroma y es donde se encuentran los folículos ováricos. En la médula es la que se encarga como tal de nutrir esa corteza. Este video lo alcanzamos a ver la semana pasada, ¿cierto? Ahí quedamos. ¿O no? No, ese no. ¿Seguros? Me parece que sí lo vieron. Fue la primero fue el de cesárea y luego el de la técnica de cesárea. La última cultura del punto 5. Porque coloqué cada uno. ¿Será que eso sí será eso? Muy bien. Vamos a comenzar con la clase de aparato genital femenino. Como introducción a este tema, vamos a decir que este aparato está constituido por dos órganos glandulares llamados ovarios. Tenemos un ovario derecho y un ovario izquierdo, los cuales están encargados de producir el gamento femenino u óvulo, que además se desempeña como glándula de secreción interna, ya que produce estrógeno y progesterona. El estrógeno interviene en la primera mitad del ciclo menstrual y la progesterona en la segunda mitad del ciclo. Además, el aparato genital femenino está conformado de los conductos llamados trompas uterinas o trompas de falopio, encargados de transportar el óvulo hacia el útero, y por último un conducto llamado vagina. Y esto corresponde al aparato genital interno femenino, llamándose a todos los órganos externos femeninos vulva o pudor. Es decir, que vamos a tener un aparato genital femenino interno conformado por los ovarios, las trompas, el útero y la vagina, y todos los órganos genitales externos se denominan vulva o pudendum. En esta clase vamos a describir a las trompas uterinas o trompas de falopio. Esta trompa uterina o trompa de falopio u oviducto es un conducto bilateral con forma de cilindro hueco extendido desde lateral a medial, desde una extremidad dilatada o extremidad tubárica del ovario, describiendo primero una curva que rodea el mismo, luego posee un trayecto transversal rectilíneo hasta el cuerno uterino. La trompa de falopio o uterina es la encargada de transportar el óvulo
óvulo desde la superficie del ovario hasta la cavidad uterina. Mide de 10 a 12 o 14 centímetros de longitud y se le describe una parte lateral formada por el infundíbulo o pabellón y una ampolla o cuerpo, y una parte medial formada por el istmo y la porción intramural o uterina. Comencemos a describir cada una de esas partes y vamos a tener el pabellón o infundíbulo. Tiene la forma de un embudo tapizado exteriormente, como toda la trompa, por el peritoneo e interiormente por la mucosa tubaria. En el fondo del infundíbulo o vértice del mismo se comunica con la cavidad peritoneal con la trompa uterina a través del orificio abdominal de la trompa uterina, también llamado ostium abdominal, y que mide de 2 a 3 milímetros de diámetro. La base de esta trompa uterina es irregular por la presencia de lengüetas llamadas filias o franjas, encontrándose una de ellas más larga que sigue la dirección del ligamento infundíbulo pélvico y que se denomina franja o findria ovárica, y a través de ella es por donde se traslada el óvulo desde el ovario hacia la trompa uterina. La ampolla o cuerpo de la trompa está interpuesta entre el infundíbulo y el istmo y corresponde a los 2/3 laterales de la trompa, siendo su parte lateral más ancha correspondiente al calibre del infundíbulo y su parte medial más estrecha para continuarse con el istmo. Esta es la porción más larga de la trompa uterina, alcanzando entre 7 a 8 centímetros de longitud y 7 a 8 milímetros de diámetro. Continuando con las partes de la trompa uterina, vamos a estudiar al istmo. El istmo de la trompa uterina corresponde a su tercio medial. Es la parte rectilínea y menos móvil de la trompa y su calibre es estrecho y sus paredes anchas. Mide de 3 a 4 centímetros de longitud y de 3 a 4 milímetros de diámetro. Hacia el cuerno uterino, vemos en esta imagen de la derecha, y hacemos un corte a nivel lateral, donde se va a implantar el istmo hacia el cuerpo. Vamos a observar que ese istmo se encuentra hacia un plano más superior y en la línea media, implantándose el borde lateral del útero, y se relaciona hacia adelante con el ligamento redondo, y hacia atrás o hacia posterior se va a encontrar la implantación del ligamento útero-ovario. La porción intramural o intraparietal de la trompa uterina está alojada en el espesor de la pared uterina, es decir, en el miometrio, a nivel del cuerno, y mide 1 centímetro de longitud, 1 milímetro de diámetro en término medio. La educación de la trompa uterina está contenida en el ligamento ancho. Eso ya lo hemos visto, los medios de fijación. Lo que quería que les quedara claro era reforzar ahí las partes de la trompa y la función de cada una de las partes para que ustedes entiendan por qué en las técnicas que vamos a ver la trompa se liga donde se liga. ¿Me hago entender? Para que entiendan por qué las técnicas. Entonces, los medios de fijación importantes de la trompa: ligamento ancho y el ligamento fibriovario. ¿Qué indicaciones y contraindicaciones tiene este procedimiento? Entonces, lo primero es la paridad satisfecha de la mujer. ¿Se puede hacer recanalización de la trompa? Sí se puede hacer, pero depende de la técnica de esterilización que se haya utilizado, depende de la edad de la paciente. ¿Listo? No en todas las pacientes es viable la recanalización tubárica, que lo vamos a ver más adelante. Sin contraindicaciones, pues imposibilidad de cirugía por factores intrínsecos. ¿Qué abordajes podemos manejar para la esterilización tubárica? Podemos manejarlo por laparoscopia o podemos manejarlo vía abierta. Generalmente, cuando es una esterilización tubárica posparto,
se maneja vía abierta. ¿Qué quiere decir? Que la mamá tuvo su bebé vía vaginal, pero ella quiere generalmente mandarse el pomeroide. Hay más técnicas, pero digamos que con el que más nos familiarizamos es el pomeroide. Entonces, si ella lo va a hacer postparto, se maneja vía abierta. Si es una esterilización tubárica programada, idealmente por la paroscopia, porque es menor tiempo quirúrgico, menos dolor de la herida, obviamente menor cicatriz y es más estético para esa mamá. Al finalizar la clase lo presento. Entonces, como les decía, indicación, paridad satisfecha, imposibilidad de cirugía de factores intrínsecos, están entre las indicaciones y contraindicaciones. Ahora, ¿qué técnicas hay para una esterilización tubárica? Hasta el momento lo que hemos visto es que esterilización tubárica simplemente es colapsar ese canal de la trompa. ¿Cómo lo podemos hacer? Tengo 4 maneras diferentes de hacerlo. Una pregunta, pero a veces también cuando hay cesárea de una vez tiene pomeroide, ¿no? Sí, si la mamá lo solicita, se hace en la misma cesárea. ¿Se acuerdan que yo les dije la semana pasada? Que cuando se abocaba el útero y una vez se tomaba la trompa y se hacía el pomeroide. Entonces tengo 4 formas diferentes de hacerlo. Está la técnica de Irving, la de Pomeroy, la de Uchida, la de Parkland y la técnica de clipar. ¿Cuál es la más trabajada? Pomeroy. ¿Cuál es la menos trabajada? La de clipar. ¿Listo? Ya van a entender por qué. En este video, yo les envié la presentación. ¿Les dejan reproducir los videos? Sí, profe. Entonces, para que ustedes lo vean, para no quemar tiempo en los videos, ¿listo? Aquí lo que el cirujano les está explicando es las diferentes técnicas, y se las está nombrando como grandes rasgos. En cuanto a la IRBIS, entonces, ¿cuál es el objetivo de esta técnica? Se hace una penetración en el espacio avascular del mesosalpinx. Por eso, a este punto, para mí es importante que ustedes tengan la anatomía clara. Si ustedes se ubican en la anatomía, que es todo lo que hemos venido trabajando desde ¿cuándo fue la primera clase? ¿8 de agosto? ¿11 de agosto? ¿Una cosa así? Necesito que esa clase y toda la anatomía que hemos visto hasta el momento, ustedes la tengan clara para poder arrancar con técnicas. Porque aquí yo no me voy a detener a explicarles a ustedes cuál es el mesosalpinx. No me voy a detener a explicarles qué es avascular. ¿Listo? Porque son conceptos que ustedes ya deben venir trabajando. Entonces, el objetivo de la IRBIC es penetrar el espacio avascular del mesosalpinx. ¿Qué quiere decir eso? Que en el mesosalpinx voy a buscar donde no hay nervios, no hay vasos que me irriguen ese tejido y voy a abrir una ventana. Es la penetración. Voy a colocar 2 ligaduras en cada porción de la trompa y se hace resección de una porción de esa trompa. ¿Listo? Esas ligaduras generalmente e idealmente que se hagan con seda. ¿Por qué no lo hago con una sutura absorbible? Porque si lo hago con una sutura absorbible, como su nombre lo indica, ya se va a absorber y la trompa se va a recanalizar. Entonces no es el objetivo. Si ustedes se están dando cuenta, solamente me están diciendo que haga una ligadura y corten una porción. Y debo abrir un bolsillo en la cara posterior del útero. Y me está diciendo que en la cara del miometrio. ¿Están ubicados en la técnica? ¿Me están entendiendo? ¿Sí o no? Entonces, hice la ventana en el mesosalpinx. Ubico la trompa. Le paso 2 ligaduras separadas y en la mitad de esas 2 ligaduras voy a hacer un corte. Y una porción de la trompa yo la voy a meter, a guardar en este bolsillo que se está haciendo en el miometrio. ¿Listo? Y el muñón tubárico proximal al útero, o sea, ¿qué quiere decir? El muñón que me queda de la parte de la trompa que viene del útero, se va a exteriorizar de la sutura, ese muñón que está proximal al útero se exterioriza de la sutura por la serosa uterina. Es decir, el muñón distal de esa trompa yo lo voy a meter en este bolsillo. ¿Hasta ahí es claro?
Y el siguiente muñón, que es el más proximal a la trompa, yo lo voy a dejar por fuera. Es decir, que me va a quedar un muñón adelante y otro atrás. ¿Es claro? Tienen la trompa. Acá está la imagen. ¿Esto qué es? ¿Qué paso es este? ¿Quién me lo explica? La fenestración del mesocarpio. Exactamente, en la parte vascular. Y tengo aquí las dos ligaduras, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. ¿Aquí qué hice? El corte de la Ligué, Ligué y corté. Entonces saqué ese segmento de trompa. Este es el segmento proximal y este es el distal. Miren acá. Este bolsillo se hace ¿dónde? La del miometrio. Este es el bolsillo del miometrio. Para que tú guardes la parte proximal de la trompa. Yo tengo que hacer una pequeña incisión en el útero en el miometrio para... ¿Por eso? Exactamente. Y este otro muñón puede quedar así suelto o lo pueden guardar en este mismo ligamento. Hacer como un bolsillito y guardarlo ahí. ¿Cuál es la idea? Que no quede volando. ¿Sobre qué ligamento queda este muñón? ¿Cuáles son los ligamentos de fijación? El ligamento ancho. Entonces este queda fijo en Ligamento ancho. el ancho. ¿Listo? Y este va a quedar aquí guardado en el bolsillo que hice del útero. ¿Es clara esta técnica? Sí. ¿Con qué hago la ligadura? Con cera. ¿Qué calibre? Cero. 1, 2 ceros. 1, ¿Listo? 2. Ahora nos vamos con la técnica de Uchida. Para esta técnica se hace una inyección de solución vasoconstrictora en la serosa tubárica, aproximadamente de 6 centímetros esa infiltración. Aquí es milímetros, no son centímetros porque 6 centímetros mide la trompa completa. Milímetros. ¿Qué solución vasoconstrictora conocen ustedes? ¿Qué han escuchado? No. Adrenalina. No. Bueno, Una sí, que pero una que termina en la más común, la epinefrina. Entonces vamos a colocar solución salina con epinefrina. 1 por millón, ¿qué quiere decir? Una ampolla de epinefrina diluida en 1000 cc. ¿Listo? Vamos a hacer una incisión en la serosa. ¿De qué será esa serosa? ¿De dónde? de De la trompa. Se hace tracción del borde antimesentérico del mesosalpinx, doble pinzamiento, corte y ligadura de los segmentos tubáricos. Hasta ahí todo es muy parecido a la anterior, ¿no? A la de ello. El muñón tubárico proximal, están ubicados cuál es el muñón tubárico proximal, queda guardado en el mesosalpinx. Al contrario del anterior que yo les dije que era el distal. ¿Se acuerdan que les dije que el distal se podía guardar en ese mesosalpinx? Aquí no. En Uchida es el proximal el que yo guardo en el mesosalpinx. Y hago cierre del mesosalpinx, a diferencia de la Irving, que yo simplemente guardo. En este se hace el bolsillo, se guarda el muñón de la trompa y se cierra con un punto para asegurar esa trompa ahí. Y aquí en el mesosalpinx sí se sutura con sutura absorbible. ¿Por qué razón? La sutura absorbible en el mesosalpinx me va a mantener el cierre del ligamento y al absorberse la sutura no se va a abrir. A diferencia de que en la trompa, si yo coloco una sutura absorbible, cuando esa sutura se absorba, la trompa vuelve a tomar la luz. Por lo que tiene memoria, Por la vascularización. Por eso se busca un espacio que sea avascular. ¿Listo? ¿Clara esta técnica? ¿O qué no entienden de esta parte? la posición proximal en el mesosalpinx. Te lo voy a explicar acá. Esta es la infiltración. Aquí están infiltrando la trompa. ¿Sí? ¿Por qué hago esa infiltración? Porque necesito bloquear los vasos que están irrigando esa trompa.
¿Por qué necesito bloquear esos vasos? ¿Dime? Para evitar sangrado 1, ¿para qué más? ¿Qué les dice la lógica a ustedes? Si yo le quito irrigación a un tejido, ¿qué va a pasar con él? Se muere. Necrosis. ¿Y yo qué necesito? Que aquí no haya más comunicación. Por eso le infiltro vasoconstricción. Para que en el procedimiento hagamos sangre tanto y para que en el postoperatorio ese tejido se necrose. Porque los vasos se colapsan. ¿Listo? Aquí que estoy haciendo simplemente hice el bolsillo en el mesosalpinx y estoy haciendo corte, sección y ligadura de la trompa. Hasta aquí vamos bien. Aquí sacan esa parte, si ustedes se dan cuenta, la cantidad de tejido que se saca en esta técnica es mayor a la del IRBI, que es más pequeña la muestra. Y aquí, este muñón proximal, abres un bolsillo, ese mismo bolsillo que tienes en el mesosalpinx, lo metes y cierras el ligamento. Para asegurar que este muñón, que quedó mucho más corto, no se salga. ¿Ya es más claro? Vamos con la siguiente. ¿Vamos claros hasta ahí? Todos. ¿Sí o no? ¿Allá atrás? ¿No tanto? ¿Qué duda tienes? ¿Esta de Chile? ¿La de Irving? Esta. O sea, ok. ¿Qué no entiendes? Puntualmente. ¿Toda la técnica? Ok. ¿Alcanzas a ver bien las imágenes desde allá? Aquí lo que te están mostrando es que tú debes infiltrar la trompa. ¿Con qué la vas a infiltrar? Con una solución vasoconstrictora. ¿Para qué? Para que esos vasitos que están irrigando esa parte que tú vas a infiltrar se colapsen y no dejen que fluya más sangre. ¿Listo? Espérame yo porque yo estoy explicando allá atrás y se me confunden. ¿Listo? Tú infiltras acá y ese mismo segmento que se infiltró es el que vas a clampear, ligar y cortar. Entonces tú aquí colocas doble pinzamiento. ¿Por qué? Una pinza acá, otra pinza acá. ¿Qué pinza es? Rochester. ¿Listo? Con eso vamos a trabajar. Kelly es muy pequeña, nos toca Rochester. Pinzas acá y pinzas acá, ¿con qué objetivo? De bloquear más los vasos sanguíneos, que no te pase más sangre. Después de hacer el pinzamiento, idealmente aquí es doble pinzamiento y doble pinzamiento. ¿Para qué? Entre estas dos pinzas del centro está la sección que tú vas a cortar y a quitar. Y estas dos pinzas que te quedan, una en el extremo distal y otra en el extremo proximal, es las que te van a permitir pasar la ligadura. Porque tienes bloqueada la trompa. ¿Sí? Tú tienes bloqueada la trompa, pasas la ligadura. ¿Ligadura de qué? Igual, se da 2 ceros. Entonces, doble pinzamiento, corte y ligadura. ¿Hasta aquí bien? Aquí sacas ese segmento que tenías entre estas dos pinzas. Se va. Generalmente todo lo que sale de estas cirugías va para patología. Todos los segmentos de la trompa van para patología. Te quedó un muñón proximal y un muñón distal. Tú abres, aquí es más claro, abres un bolsillo en ese mesosalpinx. ¿Estás ubicada cuál es el mesosalpinx? Ok. En este bolsillito que tú tienes aquí abierto, este muñón lo vas a meter. Y para asegurarte que como este muñón quedó tan corto no se salga y no nos presente sangrado, entonces lo vas a meter dentro del mesosalpinx y suturas. Cierras el mesosalpinx y te queda el muñón proximal aquí guardado y el muñón distal expuesto. Y se acabó la cirugía. ¿Más claro? ¿Para todos claro? ¿O alguien sigue teniendo dudas con esta técnica? ¿Puedo seguir? Ahora, vamos con la de Parkland. Me dice que hago una fenestración en el mesosalpinx en la porción isthmica de la trompa. ¿Qué quiere decir? El mesosalpinx está en toda la longitud de la trompa. En la parte del istmo tengo que abrir un bolsillo.
en ese mesosalpinx. Y ahí es donde voy a hacer ligadura de la trompa. Entonces para esa ligadura hago tracción, corte del segmento tubárico y esa ligadura la voy a hacer con un cromado serio. ¿Listo? Esa es la técnica de Parkland, que es mucho más sencilla, digámoslo así. ¿Dudas acá? Entonces aquí está resumida la técnica. ¿De qué parte estoy tomando la trompa? Del istmo. Aquí hago el bolsillo en el mesosalpinx. De este bolsillo que hice, tengo que hacer corte, sección y ligadura. Ustedes se preguntarán, ¿por qué siempre tengo que liberar la trompa del mesosalpinx? En todas las técnicas les están nombrando el meso. Porque el meso es una parte de fijación de la trompa. Yo tengo que liberar esa porción de la trompa que voy a sacar, porque si no me tendría que llevar parte del ligamento y no sé lo que tengo. Solamente estoy trabajando en la trompa. Entonces yo tengo que liberar esa trompa de ese tejido para poderla extraer. ¿Listo? Y acá lo mismo, doble pinzamiento, sección, ligadura y les quedan los dos muñones. No abrimos bolsillo, no guardamos ningún muñón, queda simplemente así. ¿Listo? Esta técnica, digamos que es la menos recomendada por el tipo de sutura que utilizo. ¿Qué sutura les dije? Carbón cromado cero. ¿Y eso es absorbible o no? Absorbible. Absorbible. El cromado es absorbible. ¿Listo? ¿Por qué una sutura es absorbible y otra no? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El material. El material. ¿Qué más? Sí, material. Por lo de Sí. La fuerza específica. No, la fuerza técnica tiene mucho que ver. Dentro del material están los componentes. La mayoría o casi todas las suturas absorbibles son ¿de qué componente? Animal, ¿cierto? Y se descomponen en el cuerpo. Las que no son absorbibles son sintéticas. Entonces digamos que es como la lógica. Si ustedes saben cuál es la materia prima de cada sutura, ustedes saben si esa sutura les sirve o no les sirve, si es absorbible, si es sintética, si es mono o si es muy. ¿Listo? ¿Ustedes claros hasta acá? ¿Comparten? Esta es la más sencilla. ¿No la entendiste? Llegas a la trompa. Liberas la trompa del mesosalpinx. Después de haberla liberada, doble pinzamiento, sección y ligadura. Terminas. Sacas la parte de muña de la muestra que se llama patología y terminas. No tienes que guardarlo en ningún bolsillo, los muñones quedan así. O sea, quedan los muñones así como Así. Se pasan la ligadura y los muñones quedan tal cual. ¿Cauterizo muñones? En teoría no. La técnica de Parkland me dice que no, que yo solamente pasando la ligadura terminé la esterilización tubaria. ¿Listo? Hasta ahí Parkland. ¿Otra pregunta de esta técnica? Cromado cero. ¿Alguna otra pregunta de acá? Y esta es la más común. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta ahorita que yo les expliqué la técnica, esta técnica es la más completa y es la más segura. Por eso es la de preferencia por los cirujanos y por los pacientes. Entonces, ¿qué voy a hacer en el comer hoy? Hago tracción de la porción ísmica de la trompa en el tercer arco avascular. Hago una ligadura de la trompa con seda. En esta parte, la tracción siempre, en todas las técnicas, ustedes la van a hacer con una pinza Babcock, que es la indicada para traccionar la trompa. ¿Listo? Igual, van a hacer un bolsillo, van a hacer una ventana para separar esa trompa del mesosalpinx. Le van a pasar pinzamiento, en esta sí se utiliza Kelly. ¿Listo? Entonces, generalmente, doble pinzamiento de Kelly. Se hace la ligadura con seda. Se hace una primera ligadura con seda entre las
No. Ustedes tienen la trompa, le colocan el doble pinzamiento de Kelly. ¿Listo? En cada lado de la trompa que se va a seccionar. Entre la primera y la segunda Kelly va la ligadura de seda. ¿Listo? Entre la primera y la segunda Kelly. ¿Vamos claros ahí? En la mitad de las dos. En la primera, sí, en la mitad de las dos pinzas. Y debajo de la segunda Kelly, o sea, aquí está la trompa, ¿cierto? Aquí ya tengo una ligadura con seda. En esta parte de la Kelly paso una ligadura con cromado. Esta técnica tiene doble ligadura, con seda y con el cromado. Se hace sección de la trompa y aquí sí hago cauterización de los dos muñones, tanto el proximal como el distal. Y los muñones pueden quedar juntos, de hecho, quedan juntos. ¿Cuál es la diferencia? Yo tracciono la trompa y aquí hago el pinzamiento de la esquema para colocar la ligadura. A diferencia de las tres técnicas que vimos anterior, que el pinzamiento es al lado y lado de la trompa, del segmento que voy a quitar. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Se acuerdan las técnicas anteriores que está la trompa completa y usted pinza acá y pinza acá? Sí, y se quita lo de la mitad. En esta, usted coge la trompa, la saca y liga aquí abajo. No hace sección ni pinzamiento acá ni acá, sino solo aquí debajo. Aquí, donde ves la ligadura. Entonces, aquí paso doble pinzamiento de gel. Y para eso la formulación y para la Doble, tengo aquí dos geles. Pero ahí medio. Aquí pasa una Kelly y aquí pasa la otra Kelly. ¿Listo? ¿O no? Aquí pasa la otra Kelly. Entre estas dos Kellys va la seda. Debajo de esta Kelly va el cromado. Por eso les digo que es doble ligadura. ¿Sí? Y después encima de la ligadura de la seda, hacen el corte. Y les quedan, por eso les dice la técnica, que les quedan los dos muñones juntos. Porque te van a quedar los dos muñones así. No como en las otras técnicas que queda un muñón acá y otro acá. En esta van a quedar los dos así. No tengo opción de que se recanalice, ¿por qué? Primero porque tengo aquí una ligadura. Primero hice una ligadura. Segundo, yo corto y queda una ligadura. Y tercero, estoy cauterizando los muñones. Lo mismo que la vasoconstricción. Si yo quemo el tejido, ¿qué le pasa? Se muere. Si él está muerto, ¿qué quiere decir? Que no tiene circulación de sangre. Si no hay sangre, no hay vida. Entonces no se va a volver a recanalizar esa trompa. Así los muñones queden juntos. O sea, básicamente, digamos que esta es la trompa. Entonces yo tracciono acá arriba y me queda así. Y acá hago la ligadura y debajo hago la otra ligadura. Se hace el corte y se cauteriza. Es eso. Es eso. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda del comedor? Señor. No, de alguna de ellas para decirle. Las tres anteriores, para de ahí. Entonces, la recanalización tubárica, como su nombre lo indica, es que yo recupere esa continuidad de la trompa para que vuelva a haber fecundación. Es más fácil hacerlo en pacientes que se les haga las tres técnicas anteriores que hablamos y no esta. ¿Por qué? Primero porque aquí quemé. Y segundo, porque al dejar esta ligadura es como un doble sello que uno le hace a la trompa. Si ustedes se dan cuenta, la ligadura es muy bajita, los muñones que quedan de trompa, si quitáramos esto, es muy corto. Entonces, para volver a hacer una recanalización después del pomelo, y tendrían que hacer corte acá, tratar de unir estos dos nuevamente, haciendo anastomosis, pero la longitud de la trompa no va a ser igual. Lo que quiere decir que posiblemente no se va a dar, porque la trompa primero ya está colapsada, y segundo, el viaje del óvulo no va a ser exitoso.
¿sí? Profe, es que yo he escuchado varias veces que a las mujeres que les realizan el Pomeroy después de los 12 años quedan embarazadas. Eso depende, no tuvo que haber sido Pomeroy necesariamente. Digamos que es que cuando hacen esterilización tubárica, todo el mundo cree que le hicieron Pomeroy. Pero no se sabe, solo leyendo la historia clínica uno sabe realmente qué técnica aplicó el cirujano. Entonces, para recanalización, lo que te digo, las anteriores es mucho más fácil por la posición de las trompas. En esta no es tan viable. Señor. ¿Cuál es la efectividad de que las otras tres, o sea, cuando se revierte o no funciona bien para poder tener? Hay porcentajes porque eso depende que el tejido se recupere, depende del posoperatorio, porque después del posoperatorio tienen que hacer unas pruebas para mirar la filtración de la trompa. Si esa prueba de filtración de la trompa es positiva, ¿qué quiere decir? Pasan una solución salina con azul de metileno. Si esa recanalización es exitosa, puede haber fecundación, pero digamos que tasas de porcentaje exactos no te tengo. ¿Listo? En este video ustedes van a ver la técnica paso a paso del Pomeroy. ¿Listo? Que es la que yo sé que fijo van a hacer los prácticos. Entonces, abordajes para las tres, siempre lo mismo. Vamos a descubrir 3, hoja 15, profundiza con electro. Ustedes se van a dar cuenta que en esta técnica, que la están haciendo transumbilical, la incisión es muy pequeña, máximo de 1 centímetro. ¿Listo? Y cuando ya ellos saben que están en cavidad, el cirujano ingresa el dedo y de forma digital, no manual, digital, ubica la trompa y la boca para poder hacer la sección. Entonces lo que está haciendo con la piel es profundizando planos y tratar de abrir, ¿listo? Pero en piel la incisión, lo ideal es que la incisión sea pequeña para que el paciente no tenga una cicatriz pues enorme por un Pomeroy. Y más si es postparto. Si no le hicieron cicatriz para el bebé, mucho menos se la van a hacer para la ligadura de trompa. Entonces se trata de hacer lo más conservador posible. ¿Sí? ¿Qué piezas están colocando ahí? Los separadores tratan de vertir los bordes de la incisión. Los separadores, ¿cómo se llaman? ¿Y estos son los? Si a ustedes esto les impresiona y les da dolor, no sirven para ser instrumentadores. Uno tiene que tener sangre fría para guardar. Si lo están viendo, pues ya cuando lo vayan a hacer, no me les imagino la cara. Desde la semana pasada los veo que ven las técnicas y como, uy, ¡ay! No, chicos. Eso es lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante. No, pero es que el de la semana pasada sí se vio muy aroasto, maldita sea.
Ah, sí. En este caso, cuando no quiso hacer el planteo con las tenis, tiene que hacer lo que está pasando de una vez, la ligadura de la figura. ¿Listo? Pueden hacer las dos ligaduras con la misma figura. Cateto. Apenas para acá. ¿Qué otro procedimiento se puede hacer para evitar la fecundación? La fimbriectomía. ¿Cuál es el objetivo de la fimbriectomía? Como su nombre lo indica, y ustedes lo ven claramente en la imagen, eliminar las fimbrias. ¿Por qué razón? Para que no tenga una comunicación en el ovario y la trompa. Exactamente. Por eso el video de la fisiología y la parte de la trompa y qué función tiene cada parte de la trompa. ¿Qué les dijeron de las fimbrias en el video que vimos hace rato? Había una larga, había una como principal. Bueno, sí, ¿qué más? Lo que tú acabas de decir, las fimbrias son el canal de comunicación de la trompa con el ovario. ¿Sí? Si no hay fimbrias, no hay posibilidad de que haya fecundación en los ovarios. ¿Listo? Entonces, es una técnica en la cual realmente no se utiliza, pero sí es importante que ustedes la conozcan porque hace parte de la especialidad. ¿Qué se hace? Se entra, se hace doble pinzamiento de la trompa en la parte distal y sección de las fibras. Igual, se manda para patología y aquí simplemente queda la trompa colapsada y se cauteriza el muñón de la trompa. No se hace nada más. ¿Listo? ¿Y por qué no lo hacen? Dilo. ¿Por qué no es frecuente hacer eso? Porque no les ha dado mucho éxito. Generalmente los ovarios tienden a necrosarse porque se alimentan a través de las fibras. Entonces digamos que no estamos comentando por eso. Técnica Kroner o fimbrectomía. Previa visualización tubárica se colocan dos pinzas Kelly. Posteriormente se realiza corte de la fimbria. Previa exposición de área quirúrgica, realizamos ligadura con sutura crónica del número C. Retirando la pinza subyacente. Verificamos
verificando la adecuada realización del nudo quirúrgico. Señalamos hilos de sutura y cortamos. En un segundo tiempo quirúrgico realizamos un punto transflectivo tipo Gini con el mismo hilo de sutura. Esto para asegurar la hemostasia del área quirúrgica. Realizamos nudo y retiramos pinza. Previa verificación de hemostasia, damos por terminado acto quirúrgico. Tiene una inyección abdominal. Pero pues es cesárea. Es necesario. La pregunta es clara. ¿La fibrectomía que acaban de ver en el video es postparto? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? No se podría hacer igualmente Porque tiene una incisión que después de un vacío para poder abordar. Postparto con la vaginal. Fibrectomía no es postparto. Ah, bueno, sí. Yo también la pueden hacer por... No. O sea, super se dice que eso es posparto, o sea, no es posparto. Ah, ok. Por eso se ve tan grande. Por eso Postparto, ¿qué quiere decir? Que ese bebé nació por el canal vaginal. Y si yo le voy a hacer una ligadura de trompas a una paciente, ¿me escuchan, gracias? Si yo le voy a hacer ligadura a una paciente postparto, hago una incisión como la que ustedes vieron en el video de pequeño. Vuelvo y decir, si no se le hizo incisión grande para tener el bebé, no se la va a hacer para hacer una ligadura de trompas. Entonces, postparto, ¿qué quiere decir? por canal vaginal. Que ese bebé nació por vía vaginal, obviamente se le va a hacer ligadura de trompas. Pero, si la paciente en el consentimiento informado dice que quiere ligadura tubárica o pomeroide, ligadura de trompas, y se le hizo cesárea, se aprovecha y en ese mismo tiempo de la cesárea se hace ligadura de las trompas, para no tener que volverla a pasar a cirugía. ¿Es clara esa parte? Sí. Profe. No. Yo. Ah, señor. Profe, ¿existe el trasplante de útero? Sí lo han hecho, pero no aquí en Colombia. ¿Y Sí de sé que ovarios? lo han hecho. De ovarios no. No lo han hecho todavía, que yo sepa. Puede que lo hayan hecho y yo no sepa. Sé de uno de útero que se hizo en Alemania, pero aquí en Colombia no. No sé si fue exitoso. Conocí el caso clínico, que sé que se hizo el trasplante, pero pues ya si fue exitoso o no, no sé. ¿Profe, una mujer puede vivir sin útero? Sí. Una pregunta, porque en las diferentes técnicas hormonales decían que se utilizaba Rochester y Mesothelioma para la misma trompa. Porque se hace el colapso de la trompa y depende del tipo de abordaje también que tú tengas. Y también depende mucho del cirujano. Digamos que la técnica estándar dice que con Rochester, pero el cirujano dice, no le vamos a hacer porque también depende. También depende de lo dilatada que esté esa trompa, depende si es un bebé postparto o dentro de una cesárea. Si tú lo vas a hacer en la cesárea, generalmente la trompa está un poquito más dilatada, entonces no lo alcanzas a plantear por una trompa completa. Eso depende del paciente y de cómo está el procedimiento. Profe, ¿por qué las personas de ya, bueno, las mujeres ya de bastante edad, no les llega la menstruación? Por el proceso hormonal. Eso no tiene nada que ver con las trompas como tal, sino el proceso hormonal de los ovarios y de una glándula que se llama hipófisis. Lo mismo pasa cuando ya no tienen útero, ¿no? No les llega más. Ajá. ¿Por qué creen? Porque ya no Porque
cuando qué. Después del embarazo. Exacto. Si no hay útero. No hay Pues no se desplaza nada. Por eso yo les dije a ustedes desde que arranqué el semestre. Todo aquí es No. si ustedes tienen los conceptos chiquitos claros, de aquí para arriba ustedes esperan. ¿Listo? Aquí está la técnica escrita, que es la misma que acaban de ver ustedes en el video. ¿Por qué la metí en las diapositivas? Para cuando vayan a práctica, si les piden la técnica, ahí la tienen. ¿Listo? Entonces voy a seguir. Están las técnicas escritas, las técnicas que acabamos de ver. Pues voy a avanzar un poquito más acá. ¿Quedaron claras, cierto? Otra vez. Bueno. Aquí es la última técnica, digamos que la última modalidad que se ha implementado, y es la de clipaje. En esta técnica se trabaja primero por la paroscopia, no se trabaja abierta, y segundo lo que se hace es simplemente separar nuevamente la trompa al istmo y buscar la porción de la trompa para traccionarla y poder colocar una banda de caucho que lo que va a hacer es mantener esa trompa clampeada todo el tiempo. Esa banda de caucho no es absorbible, no, tampoco se revienta, no es absorbible. ¿Cuál es la ventaja de esta técnica? Cuando ella decida, se manda a quitar esa banda y se pone a trabajar para quedar en embarazo. ¿Sí? Entonces, son bandas de goma siliconada que existen más o menos desde 1970. Complicaciones de procedimientos con energías dieron paso a las bandas, que quiere decir que las técnicas que acabamos de ver son las que se manejan con energías, porque dijimos que cauterizábamos el muñón. ¿Cómo cauterizo yo el muñón? Con el electro. Eso es manejo de energías en el procedimiento. ¿Qué complicaciones se han presentado? Que se presenta sangrado, que ese muñón al necrosarse se puede volver cancerígeno en algunos pacientes. Entonces surgió la idea de colocar las bandas, como yo les digo, con la paroscopia lo que se hace es traccionar la trompa y ponerle esta banda. Se coloca con un aplicador laparoscópico que conduce la banda hasta la porción ínfrica, rodea la trompa y se retrae e inyecta el aplicador. ¿Qué quiere decir? Entra una canulita, aspira, tracciona esa trompa, empuja la banda para que se fije acá y listo. Terminó el procedimiento. Y hay otra opción que es con esta pinza que ya trae el resorte puesto, el clip, simplemente entro también vía endoscópica, es como si le colocara una grapa a la trompa. ¿Listo? ¿Qué va a hacer ese clip? Lo mismo que la banda, obstruir el paso, cerrar la luz de la trompa, pero se puede igual retirar para tomar recanalización de la trompa. Profe, ¿qué material se le Estos son el titanio o plásticos, hay las dos opciones. Este es el clip. Es muy parecido, no sé si ustedes han visto los de la paroscopia. Porque generalmente cuando una mujer decide hacerse ligadura de trompas es porque decide no tener más hijos. Es muy rara la que te diga, no, colóqueme el plástico porque de pronto dentro de unos 5 años quiero volver a tener hijos. ¿Me hago entender? O sea, lo que ustedes apliquen o lo que ustedes hagan en el paciente, ¿quién lo decide? El paciente. Usted hace lo que su paciente le autoriza. ¿Se puede utilizar como un método anticonceptivo? Ya que es, digamos... Después de haber hecho la ligadura. No, así todo eso. Por eso, después de haber hecho la ligadura. ¿Te refieres a estas o a las anteriores? No, a eso. ¿A esta? Sí, claro. Si su ginecólogo se lo autoriza, pero digamos que en teoría no tendrías por qué meterle hormonas al cuerpo porque ya tienes clipada la trompa. ¿Sí? Entonces eso es administrarle más hormonas al cuerpo sin necesidad. Que no es utilizar otro método, sino que si eso se puede utilizar como un método anticonceptivo. Sí, es que es un método anticonceptivo porque tú estás evitando la concepción del embarazo. ¿Qué? ¿Qué es lo que usted dice? ¿Cuál es el tiempo límite para una RPO? Máximo
Si el tejido no es permeable, puede haber pérdida de Al momento del parto, digamos, al doctor a uno le dice, le puedo hacer la comer hoy, le puedo hacer todas las, y aparte, compran también estas o simplemente. Estas son locos. ¿Señor? Estas son locos. Esto no lo cubre el seguro. Las de banda y las de equipaje, es que ustedes me ponen una pregunta, si no me dejan avanzar. Las de bandas y las de equipaje no las cubre la EPS. Son aparte. Pero si tú tienes prepagada sin tu EPS, la universidad te pone valor. No vas allá, no sé. Yo la quiero colocar. ¿Le saco la cita? ¿Qué quieren? ¿Qué más quieren? ¿Cuántos para valoración? Entonces, chicos, déjenme avanzar porque me pasa luego la semana pasada, se me acaba el tiempo y no alcanzo. Entonces, este es el clip que colocamos en esta tropa. ¿Listo? El arreglo de mesa de mayo es muy básica, es muy parecido al que ustedes montan para cesar. ¿Listo? Igual, mesa de reserva. Entonces, ¿qué complicaciones intraquirúrgicas podemos tener en este procedimiento? ¿Pueden haber fístulas tuboperitoneales? Sí, porque al momento de colocar la banda o colocar el clip, si no se tiene cuidado, se puede lesionar algún órgano anexo y me puede generar fístulas. Necrosis puede ser, ¿cierto? Que el clip o la banda se coloca y como no hay paso como se bloquea también la circulación, aparte de estar bloqueada, esa trompa se puede necrosar. ¿Qué pasa? Pues que hay que tener controles periódicos. Si esta mujer empieza a presentar dolor, hay que entrar, revisar qué está pasando y si esa trompa está necrosada hay que sacarla. ¿Listo? Porque me puede generar una peritonitis en la paciente. Desgarro del mesosalpinx, lesión intestinal, disecación del tercio extremo de la trompa, coagulación y invertida de estructuras vitales, síndrome por ligadura tubárica que genera molestias pélvicas, formación de quistes ováricos y obstrucción de la arteria útero-ovárica. ¿Por qué? Porque al momento de hacer ese pinzamiento y colocar ese clip puede que cojan la arteria en 6 cuentas. Acuérdense que eso es por la paroscopia, entonces se necesita mucha destreza del cirujano para poner esos clips. Ese término de desecación del tercios, o sea, bueno, sí, el tercio, sino desecación. ¿Qué es? ¿Se seca? Sí. ¿Qué quiere decir? Sí, o sea, no entendemos el término de desecación. Pero si ustedes lo analizan, ¿qué creen ustedes que podría ser? ¿Yo qué estoy haciendo con esos métodos? Bloquear, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Esto es sinónimo de necrosis. Ah, ok. ¿Listo? Pero procesen que yo aquí no soy una Biblia. ¿Por qué la formación de quistes en los ovarios? Porque puede hacer reacción al cuerpo extraño. Entonces, al no haber circulación de la trompa, puede que ese ovario, al no recibir nutrientes, me genere un quiste. Porque yo estoy ocluyendo la trompa. ¿Listo? Cuidados posoperatorios. La paciente debe permanecer acostada mientras se recupera la anestesia. Recomendación: todos los pacientes en quirófano tienden a levantar la cabeza para mirar qué les están haciendo. Todos, ¿o no? Sí. Los que hacen estar en la parte asistencial o trabajan en otra área de la salud se dan cuenta que todos los pacientes tienden a hacer esto. Recomiéndenles siempre a sus pacientes que no lo hagan. ¿Por qué? En el posoperatorio le va a dar una cefalea fea por la anestesia. ¿Listo? Entonces, el esfuerzo que él está tratando de hacer al levantarse le va a producir una migraña en el posoperatorio por la administración de la anestesia. Yo siempre le digo a los pacientes, quédese quieto, tranquilo. ¿Qué quiere ver? Dígame, yo le cuento. Porque es lógico, usted está ahí acostado en manos de 3 o 4 personas extrañas, usted está enfermo, está preocupado por su familia afuera y quiere saber qué le están haciendo, es lo más lógico. Entonces, eso se llama humanización del paciente.
Usted esté pendiente de su paciente y diga, tranquilo, Juan. Ustedes siempre deben saber cómo se llaman sus pacientes. ¿Qué necesita? ¿Qué quiere ver? No levante la cabeza que después le va a doler, tranquilo, ¿no? Traten de tranquilizarlos para que ellos eviten eso. Se debe incluir ejercicios respiratorios y movilización y pues tratamiento para el dolor. Esto pues realmente es como para todos los posoperatorios que se manejan. Ahora, la recanalización tuárica es un procedimiento demasiado sencillo. Usted lo único que tiene que hacer es entrar nuevamente a buscar esa trompa que ya se había clampeado, obviamente, leer historia clínica del paciente para saber cuánto hace que se hizo esa ligadura tubárica y qué técnica se utilizó. Y poder entrar usted con un planeamiento quirúrgico y saber qué se va a encontrar y cómo va a recanalizar esa trompa, qué es lo que tiene que hacer. Pero es entrar, buscar esa trompa que se ligó y recanalizarla. Para hacer esa recanalización se utiliza PDS 5 ceros para la mucosa muscular de la trompa y nylon Joprolene 8 ceros vascular para la parte para hacer la anastomosis como tal y se refuerza en la serosa con un cromado 3 o 4 ceros. ¿Listo? Entonces ustedes van a hacer para esa recanalización de la trompa 3 anastomosis. Una con PDS en la parte muscular, en la parte en la siguiente capa que es serosa, con nylon 8 ceros y para reforzar esa serosa con picril 3 o 4 ceros. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Este es un video para que ustedes lo vean y refuercen. Yo les doy las presentaciones en PowerPoint para que ustedes puedan reproducir los videos y para que puedan tomar los enlaces y los videos y los vean. Es importante que los vean porque yo de ahí también saco preguntas para los quizzes o para los parciales. Yo no traigo los videos porque yo no quiero hablar. Los traigo porque considero que son mucho más claros de lo que yo les puedo decir a ustedes. Trato de buscarlos lo más didácticos posibles para que ustedes entiendan y cuando lleguen al escenario quirúrgico sepan a qué van a llegar. Pero de ahí también saco preguntas. Entonces, consejo, miren esos videos. ¿Listo? Ahora, vamos a pasar al embarazo ectópico. ¿Qué es el embarazo ectópico? Es un embarazo que se produce fuera del útero. Todo embarazo que se produce fuera del útero es un embarazo ectópico. Importante tener claras entonces las partes de la trompa también. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan de acuerdo al sitio donde se presente ese embarazo ectópico qué tienen que hacer, qué parte van a ligar de la trompa. A veces los embarazos ectópicos, cuando son muy complejos y la paciente sangra mucho, llegamos al extremo de tener que hacer histerectomía. Entonces no es un procedimiento fácil, generalmente es un procedimiento de urgencia. A usted no le va a aparecer generalmente en el programa quirúrgico embarazo ectópico, no, eso generalmente es un código rojo en salas de cirugía. La paciente llegó sangrando, ¿quién le llama? Profe, ¿y el bebé nace normal? No pueden hacer buenas. No hay crecimiento del embrión. No sabía. No hay crecimiento del embrión. ¿Listo? Acuérdense en las clases que hemos visto que para que ese bebé se forme y se resguarde y sobreviva, ¿qué se necesita? La placenta. ¿En la trompa se puede desarrollar la placenta para que se vea? No. ¿Listo? Entonces, por eso les estoy diciendo que es una urgencia ginecológica. Porque uno de mujer no se da cuenta, ay, tengo un ectópico, me voy para el ginecólogo. No, eso no pasa. Usted siente un dolor pélvico y usted lo siente como si fuera un cólico. Tengo un cólico, cada día me duele más. Pero a veces se confían y no van. Cuando van, ya van por urgencia sangrando. Y es cuando le llegan a uno al servicio y es código rojo. ¿Listo? Entonces,
Entonces, vuelvo y digo, todo embarazo que se produzca, o toda fecundación que se produzca fuera del útero, es un ectópico y es una urgencia vital. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo hablamos de digamos, tú en la relación sexual, cuánto tiempo transcurre para que pase el código rojo? O sea, para que transcurra el embarazo Tú me tópico y se preguntas cuenta. que al cuánto tiempo de la relación sexual se puede presentar el ectópico. Sí. Esa es básicamente tu Sí, pregunta. sí. ¿Ustedes han tenido clases de educación sexual? ¿En el colegio? Porque aquí creo que no, pero en el colegio, más o menos, ¿les hablaron? El viaje de los espermatozoides es más o menos de 24 a 36 horas, a 72 horas alcanza la fecundación, ¿sí? Si se genera fuera del útero, no hay, digamos que un tiempo específico para que se den los síntomas de un ectópico. Puede haber pasado un mes, 20 días. ¿Por qué? Hasta que se produzca esa fecundación y ese óvulo que se fecundó empiece a crecer, es que se empiezan a presentar los síntomas, ¿sí? Y eso no pasa en 2, 3 días ni 8 días, eso puede pasar 20 días, un mes. Entonces más o menos es el promedio, ¿vale? Pero sí, ¿cuál es mi recomendación? Y lo voy a decir, aquí yo necesito que ustedes sean muy concentrados en lo que les estoy diciendo y muy maduros, porque yo estoy hablando con personal de la salud universitario, creo que todos mayores de edad. Entonces esto no es ni para burlas, ni para comentarios, ni para malos entendidos. ¿Estoy siendo clara? Sí, señora. Cuando se presenta esto, ¿cuál es la responsabilidad de uno como mujer? Primero, si usted no quiere concebir, no se exponga y maneje métodos de planificación, ¿cierto? Sea responsable con la pareja que tiene y dígale y sea claro. Tengan cuidado cuando ustedes tienen como esas aventuras de una noche o aventuras de verano, porque pueden presentar con tiempo complicaciones. Voy a hablar de una manera muy escueta y me disculpan de pronto si alguien se ofende, la idea no es ofender a nadie. El hombre no tiene problema, porque el hombre sigue su vida normal. El problema es para uno de mujer, y ni siquiera porque quede en embarazo, porque yo considero que un hijo a la edad que llegue, en el momento que llegue, es una bendición. En la circunstancia que llegue, es una bendición. El problema es si no es embarazo y es esto, porque es usted de mujer la que va para la clínica, la que le hace una cirugía, la que le duele, la que pierde sangre, ¿sí? Entonces por eso en este caso uno de mujer debe ser muy responsable. Los caballeros, ¿sí? Vuelvo y digo, perdón con lo que voy a decir, no se vayan a ofender. Cumple con su función y chao. Uno de mujer es el que tiene que estar pendiente de su organismo, de su salud y ser muy responsable con la salud sexual. ¿Listo? Entonces voy a seguir. ¿Dónde se puede presentar ese embarazo ectópico? Intersticial, ístmico, ampular, fímbrico, ovárico, cervical y abdominal. Este es el que más se confunde y el cervical son los dos que más se confunden con un embarazo normal. ¿Por qué? Por la habitación. Incluso cuando hay un embarazo ectópico abdominal, se puede confundir con un mioma. Entonces, los estudios ginecológicos deben ser muy precisos para determinar si realmente es un mioma o es un ectópico. ¿Cuáles son los que mayor riesgo representan para la mujer? Los que se presentan en la trompa. Los que se presentan en las capas del útero, no tanto, en el ovario, no tanto, o en las fimbrias, no tienen mayor riesgo. ¿Por qué? Porque aquí estoy hablando de un órgano netamente muscular, donde obviamente eso va a crecer, esa fecundación va a crecer, pero no va a sobrevivir. Pero para mí como mujer no me representa tanto riesgo porque entro a cirugía, lo retiran, postoperatorio, ya. Pero cuando se presenta en la trompa, hay más riesgo de un shock tipo volémico. Señora. Yo conozco una muchacha que tenía síntomas de embarazo, ella le dieron las pruebas positivas, todo. Pero en el momento en que le hacían como las ecografías,
efectivamente sí se generó el embrión, sí se estaba creando, pero ya de pronto lo expulsó y no se dio cuenta. Porque eso puede pasar. Y eso pasa generalmente en el primer trimestre del embarazo. Entonces los primeros 3 meses son cruciales para saber si ese bebé va a sobrevivir ahí o no. Sí, porque ya pues me decían que hacía mucho ejercicio, que empezaba a comer muy bien y eso, pero que ya después ya no había bebé. No, pero es que no es tanto cuando uno se entera del embarazo y empieza a cuidarse. Ese cuidado debe venir de tiempo atrás, precisamente para que esa implantación sobreviva. Porque si no hay un estilo de vida adecuado de la mujer, en el momento que queda en embarazo, el mismo cuerpo lo expulsa, se lo rechaza. ¿Listo? Entonces les decía, si se presenta en la trompa, hay mayor riesgo para esa mujer de un choque hipovolémico. ¿Por qué? Porque al presentarse acá, si llega al punto que estalla la trompa, empieza a sangrar, empieza a perder sangre, y por eso les digo que es una urgencia vital. Si le llega una paciente para la parotomía por embarazo ectópico, lo que hay que llevarse es un equipo de cirugía general, un equipo de cesárea, sedas, cromados, vicriles, de 0 a 3 ceros, para las ligaduras, para el cierre de tejidos que tengan que hacer, solución salina tibia y muchas compresas porque esto sangra bastante. Dependiendo del sangrado de la paciente, se sabe si hay que transfundirla o no. Cuando ustedes entran a cirugía y hay mucho sangrado, pasan compresa y sacan, pasan compresa y sacan. Esas compresas deben estar en el balde y de esas compresas también se mide la cantidad de sangre que ha perdido la paciente. ¿Listo? Entonces es importante tener ese recuento para saber si esa paciente hay que Profe, que transfundirla o una no. pregunta. ¿Cómo hace ese embrión para llegar a la parte abdominal? No, lo que pasa es que no se forma aquí, sino que viaja por fuera y se forma aquí. No es que se genere en la parte abdominal, ¿sí? Pero, ¿por qué se llama embarazo abdominal? Porque al estar por fuera del útero como tal, o sea, de la cavidad uterina, me va a invadir cavidad abdominal. Por eso es el nombre que tiene. ¿Pero por dónde se salió? Sí, por donde Porque la sale. trompa presenta alguna filtración. ¿Sí? Puede presentarse En otra ocasión nos intramural. hablamos. Intramural, no es tan Pero común. si la trompa presenta filtración, ¿cómo llegó el espermatozoide hasta la cavidad? ¿Cómo así? No, o sea, mi pregunta es diferente. Si tiene una filtración y en ese momento se le operó, ¿se cierra esa filtración para que pueda tener un embarazo luego ya normal o no? No, la urgencia para ti es el ectópico. Ya después el manejo ginecológico y ver si esa mujer puede quedar en embarazo otra vez o no. Eso ya es manejo ginecológico. ¿Listo? Yo les estoy hablando a ustedes desde la urgencia vital que les llega a sanar el cirujano. ¿Listo? Profe, o sea que la mujer que pierde varios bebés, ¿es probable que es más difícil como que un embarazo otra vez? ¿O? Es que eso depende de la parte hormonal, de cómo esté la parte hormonal, cómo esté el útero, cómo estén las trompas, qué tan fuertes y qué tan nutridos son los ovarios que están produciendo, los óvulos que están produciendo esos ovarios. Depende de varios factores. No es estándar para todos. Entonces, según la ubicación de ese embarazo ectópico, es el tipo de procedimiento que nosotros vamos a hacer. Si es un embarazo tubárico, vamos a tener que hacer una salpingectomía o salpingostomía. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Tarea de ustedes. Investiguen. Y después es pregunta del quiz de la próxima semana. ¿Listo? Si es ovárico, tengo que hacer una oforectomía o oforoplastia. Lo mismo, me buscan esos términos por favor. Si el embarazo es ísmico, tengo que hacer un legrado, o sea que es el menos complicado. ¿Por qué? Porque yo con el legrado lo que hago es un raspado dentro de la cavidad uterina y ya, no tengo que hacer más. Siempre y cuando esa formación de ese embrión esté pequeña. No sé si es cuando, digamos, uno instrumental ahí estamos mirando el grado, ¿es necesariamente para eso o hay otra? Señora, no te entiendo. Cuando, digamos, uno como instrumental, uno tiene que alistar todos los insumos que tiene que llevar a la sala. Cuando alista el equipo del grado,
siempre. No siempre. El legrado puede ser ginecológico o obstétrico, puede ser con un aborto espontáneo, entonces no siempre es para eso. ¿Listo? Y si es abdominal, por la ubicación, entonces lo que tengo que hacer es extirpar ese embarazo y ahí hago una laparotomía intraumbilical para poder hacer esta extirpación, dependiendo también qué tan grande sea. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? ¿Ya nos está acá? Este es un video donde el especialista les habla como más a fondo del embarazo. Profe, ¿qué pasa cuando no se hace el lavado? El legrado ¿Y qué que presenta reacción al cuerpo extraño puede generar infección en el útero. El embarazo ectópico es la primera causa de mortalidad durante el primer trimestre del embarazo. Y a pesar de ser un problema bastante frecuente, su diagnóstico y la toma de decisiones no siempre son fáciles. El embarazo ectópico es aquel que se produce fuera de la cavidad endometrial y, como ya hemos dicho, es la primera causa de mortalidad materna en el primer trimestre del embarazo. Además, el embarazo ectópico puede suponer, y de hecho en muchas ocasiones supone, una emergencia quirúrgica. La incidencia de embarazo ectópico se sitúa entre el 1 y el 2% de los embarazos. Además, existen una serie de factores de riesgo que aumentan las probabilidades de sufrir un embarazo ectópico. Todos aquellos factores que puedan interferir en la permeabilidad tubárica pueden aumentar el riesgo de tener un embarazo ectópico. Por ejemplo, la enfermedad inflamatoria pélvica, que puede obstruir las trompas, la endometriosis, la ligadura de trompas que se hace buscando una esterilización definitiva. También hay otros factores que pueden aumentar el riesgo de embarazo ectópico, como son las técnicas de reproducción asistida, sobre todo la fecundación in vitro y el ICSI, la utilización de un DIU como anticonceptivo o la utilización de anticonceptivos que tengan solo gestágeno, y el tabaco también sabemos que aumenta el riesgo de embarazo ectópico. También parece posible que haya alteraciones cromosómicas en el propio cigoto que le hagan migrar peor y que aumente el riesgo de embarazo ectópico, aunque esto no está completamente demostrado. Sabemos también, por observación estadística, que a más edad, más riesgo de sufrir un embarazo ectópico. Pero parece que esta asociación sea probablemente por la acumulación de factores de riesgo, pues se acumula el riesgo de tener una enfermedad inflamatoria pélvica, se acumula el riesgo de tener endometriosis, y esta acumulación de factores es la que haga que la edad aumente el riesgo de embarazo ectópico, no que sea propiamente por la edad de la paciente. Hay que tener en cuenta también que, aunque sea muy poco frecuente, sí que existe la posibilidad de que haya un embarazo que llamamos heterotópico, es decir, que hay un embarazo intrauterino y un embarazo extrauterino que coexisten. Esta entidad es muy poquito frecuente y aparece solo en 1 de cada 27.000 embarazos, aunque el riesgo es un poquito mayor cuando se ha producido después de una técnica de reproducción asistida. Sufrir un embarazo ectópico tiene importantes repercusiones reproductivas, porque sabemos que solo la mitad de las mujeres que han tenido un embarazo ectópico conseguirán un recién nacido vivo posterior a lo largo de su vida. Además, también sabemos que el riesgo de tener otro embarazo ectópico, ya sea en la misma trompa si aplicamos tratamiento conservador o en la trompa contralateral, es de más o menos un 10%, el riesgo de que haya una recurrencia y de que tengan otro embarazo ectópico. El 95% de los embarazos extrauterinos se producen en la trompa. La mayoría de ellos, hasta el 80% de todos los embarazos ectópicos, se produce en la porción ampular de la trompa. Un 12% se producen también en la trompa, pero en la porción ísmica, en el resto del tubito, por decirlo así. Y un 5% se producen también en la trompa, pero en las fimbrias, en la porción más distal. El otro 5% o incluso menos de los embarazos ectópicos se produce en otras localizaciones que no sean la trompa. Por ejemplo, el embarazo que llamamos cornuado intersticial supone el 2% de los ectópicos. El ectópico ovárico, es que el embarazo que se queda dentro del ovario, supone menos del 1%. También existe la posibilidad de embarazo ectópico cervical, que también es menos de un 1%, abdominal, es decir, que el embrión se queda dentro de la cavidad peritoneal, que también es menos de un 1%, e incluso en la cicatriz de cesáreas previas, que también es menos de un 1%. La forma de presentación de la gestación extrauterina es muy inespecífica. Los signos y síntomas con los que se suele presentar es dolor abdominal y o sangrado vaginal. Todos sabemos que en muchas ocasiones
gestaciones normoevolutivas, las gestaciones normales, se presentan también con dolor abdominal, incluso con sangrado. En el caso de la gestación extrauterina, estos síntomas, estos signos, suelen aparecer entre las semanas 4ª y 8ª después de la regla, pero pueden aparecer más tarde. También es posible, aunque no es frecuente, que la paciente acuda directamente a urgencias por un cuadro de abdomen agudo. Cuando la trompa se ha roto y hay un sangrado muy importante dentro de la cavidad abdominal, sí que es posible que la paciente debute con este abdomen agudo. Por esto, porque los síntomas son poco específicos o muy inespecíficos, el diagnóstico del embarazo ectópico en algunas ocasiones puede llegar a ser bastante complejo. Hay que hacer el diagnóstico diferencial principalmente con la gestación normoevolutiva, que ya sabemos que puede dar estos síntomas también, con la amenaza de aborto, con la rotura o torsión de un cuerpo lúteo, que a veces puede ser quístico y romperse y dar lugar a un cuerpo lúteo hemorrágico, y también con una apendicitis o una gastroenteritis que nos pueden presentar dudas diagnósticas. Como explicamos en el vídeo del sangrado del primer trimestre, cuando viene a la consulta una mujer que a lo largo del primer trimestre de embarazo ha tenido un sangrado, lo primero que tendremos que hacer será una ecografía transvaginal. Tendremos que hacer exactamente lo mismo en una mujer que viene con un cuadro de dolor abdominal en el primer trimestre del embarazo. Lo primero, una ecografía transvaginal. En el caso de encontrar un embarazo dentro del útero, podemos descartar un embarazo ectópico, pero en el caso de no encontrar embarazo dentro del útero, un saco gestacional dentro del útero, nos encontraremos ante una gestación de localización incierta, que es cuando se nos plantean dudas diagnósticas. Cuando tenemos una gestación de localización incierta, lo que tendremos que hacer es una determinación seriada de la beta-HCG, de la hormona del embarazo. Clásicamente se nos decía que a partir de un cierto nivel de beta-HCG, de hormona del embarazo, seguro que vamos a tener que encontrar dentro del útero un saco gestacional. Y en caso de no encontrarlo, estaremos muy probablemente ante un embarazo ectópico. Estos niveles de beta-HCG que llamábamos discriminatorios variaban un poquito en función de las guías. Algunas decían que con más de 1000 de beta-HCG había que ver un saco dentro del útero, que con más de 1500 o con más de 2000. En la actualidad sabemos que no hay que tener ningún valor de referencia que nos haga diagnosticar a ciencia cierta un embarazo ectópico. Que lo que realmente nos ayuda es una determinación seriada de la beta-HCG y no un valor en un momento concreto. Fijaros, con unos niveles de beta-HCG iguales o superiores a 1500 unidades internacionales por mililitro, tenemos un 80% de probabilidades de ver un saco gestacional intraútero. Si en vez de 1500 usamos el punto de corte de los valores discriminatorios de la beta-HCG de 2000, entonces las probabilidades de encontrar un saco intraútero ascienden a un 91%, pero fijaros, aunque cojamos un valor de referencia de 2000, tenemos un 9% de probabilidades de que la gestación sea normoevolutiva y de que no veamos un saco intrauterino. Si utilizamos unos valores de referencia de 3.500 unidades internacionales por mililitro, las probabilidades de encontrar un saco intrauterino ascienden al 99%, pero ya teniendo unos niveles de referencia de 3.500, o sea, bastante altos. Pero digo más, si en lugar de una ecografía transvaginal hacemos una ecografía abdominal, este valor discriminatorio que nos va a hacer estar más o menos seguros de que tendríamos que encontrar un saco intrauterino se sitúa en 6.500 unidades internacionales. Por lo tanto, hay que tener mucha cautela y mucha prudencia a la hora de diagnosticar un embarazo ectópico solo por 2 niveles de beta-HCG. Además, existen otros factores que nos pueden dificultar la detección temprana del saco gestacional dentro del útero, como puede ser la obesidad de la paciente, que nos dificulte la observación ecográfica, lógicamente la habilidad del ecografista, que no es lo mismo en todos los operadores, la calidad del equipo de ultrasonido y también, por supuesto, la presencia de fibromas que nos altera mucho la morfología del útero y a veces nos puede complicar la visión. Además, hay que saber que en las gestaciones múltiples la beta-HCG puede subir muy rápidamente y que los niveles sean bastante altos, pero todavía no veamos sacos gestacionales, aunque estos vayan a aparecer. Lo que realmente nos sirve de utilidad es la determinación seriada de la beta-HCG. Normalmente dejamos pasar al menos 48 horas entre una determinación y otra para ver cómo evoluciona esta beta-HCG. Teóricamente, aunque no siempre se cumple a rajatabla, los niveles de beta-HCG subirán en las gestaciones normoevolutivas, disminuirán en los abortos y se mantendrán en meseta o aumentarán poquito a poco en el caso de las gestaciones ectópicas. Digo teóricamente porque no siempre se cumple a rajatabla. Nos habían dicho también históricamente
que la hormona, que la beta-HCG, se duplica a partir de determinadas semanas cada 48 horas. Sin embargo, hemos visto que esto no siempre se cumple a rajatabla. Y ya en las últimas guías lo que nos dicen es que tenemos que observar un aumento del 35% de la beta-HCG en 48 horas. Cuando este aumento es inferior al 35% con respecto al anterior, entonces sí tendremos que sospechar que la gestación no es evolutiva, que estamos o ante una amenaza de aborto, o sea, ante un aborto, o ante un embarazo ectópico. Este nuevo criterio, que sea solo el 35% de lo que tiene que aumentar la beta-HCG y no duplicarse en 48 horas, se recomienda para tratar de evitar tomar decisiones precipitadas y sobre todo para evitar el sobretratamiento. Sin embargo, el diagnóstico definitivo que nos hará tomar decisiones terapéuticas debe ser un diagnóstico ecográfico. Es verdad que la beta-HCG nos puede ayudar y nos puede orientar a la hora de realizar este diagnóstico, pero hasta que no tengamos una confirmación ecográfica, salvo que nos encontremos ante una urgencia vital, es mejor demorar la toma de decisiones. Y esto es así porque sabemos que la beta-HCG no siempre evoluciona de la forma esperada. Por ejemplo, como ya hemos dicho, en las gestaciones familiares. Hay que tener en cuenta también, y esto también nos puede complicar el diagnóstico, que la presencia de un saco intrauterino no nos garantiza 100% que no tengamos un embarazo ectópico. En primer lugar, porque sabemos que existe la posibilidad de un embarazo heterotópico, que haya un embarazo dentro del útero y a la vez coexistiendo un embarazo fuera del mismo. Sobre todo si nos encontramos ante una paciente que se ha sometido a una técnica de reproducción asistida. Y además sabemos que en un 20% de las pacientes aparece lo que llamamos un pseudosaco, es decir, una imagen que normalmente es un poquito de líquido dentro de la cavidad endometrial que nos puede llevar a errores diagnósticos. Nos puede parecer que tiene un saco intrauterino y sin embargo sea solo una pequeña acumulación de líquido. Aunque describiremos con más detalle cómo son los hallazgos típicos del embarazo ectópico en la ecografía, estos son algunos de los hallazgos más frecuentes que solemos encontrar. El hallazgo ecográfico más común en el embarazo ectópico es la presencia de una masa heterogénea que se mueve de forma separada al ovario. Cuando hacemos la ecografía vemos que el ovario está por un lado y hay una masa heterogénea que está un poquito separada del mismo. Esto es lo que denominamos el block SIN y aparece en un 60% de los embarazos ectópicos. Otro hallazgo que es quizá más característico, pero que solo aparece en el 20% de los embarazos ectópicos, es el que llamamos Bagel SIN, que se muestra como un anillo ecogénico, que es en realidad un anillo dentro de la trompa, que está adyacente al ovario, pero fuera del mismo. Este suele ser un signo de un embarazo ectópico precoz. Entre un 25 y un 50% de las mujeres con embarazo ectópico tienen la ecografía líquido libre, que suele ser sangre procedente del embarazo ectópico. Sin embargo, este no es un signo que sea muy específico, porque ya sabemos que un cuerpo lúteo puede romperse y sangrar, convirtiéndose en un cuerpo lúteo hemorrágico y dar líquido en el interior de la pelvis. En el 2, 3, 4% de las pacientes podremos localizar un embrión con latido cardíaco positivo, y ahí sí que el diagnóstico es seguro. El Doppler puede ayudarnos a la hora de diagnosticar un embarazo ectópico, pero no ha demostrado aumentar ni la sensibilidad ni la especificidad de la ecografía a la hora de diagnosticar una gestación ectópica. La imagen típica que llamamos en anillo de fuego, que es todo ese color alrededor de una imagen quística, puede aparecer tanto en el cuerpo lúteo como en el embarazo ectópico. Por lo tanto, no es un signo específico de gestación ectópica. La resonancia magnética en principio no la utilizaremos, aunque sí que puede ser de ayuda en algunos casos, por ejemplo, en las gestaciones cervicales o en las gestaciones cornuales, las intersticiales que hemos hablado antes. Pero en general no va a ser necesario recurrir a la resonancia. E incluso en la aplicación. Bueno, voy a dejarla ahí un minutito. Chicos, entonces, ya con este video cerraríamos lo que es como tal embarazo ectópico. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas frente al último tema? ¿Nada? ¿Todo claro como el agua? ¿Seguros?